Bienvenidos a nuestro tercer video de esta serie Introducción General a los libros de la Biblia. Hoy consideraremos el libro de Levítico. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia, por lo tanto el tercer libro del Pentateuco. Su nombre en español, Levítico, proviene de la Septuaginta, igual que en el caso de Génesis y Éxodo. Allí en la Septuaginta se le llama en griego Leviticón, que traduce literalmente lo perteneciente a Leví, y obviamente hace referencia a la tribu sacerdotal. Evidentemente, el libro se dedica a describir las obligaciones de los sacerdotes en los sacrificios y otros asuntos dentro de Israel, como las purificaciones, el jubileo, entre otras. Dios ordenó explícitamente que solo quienes pertenecían a la tribu de Leví podían servir en el tabernáculo y únicamente los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Observemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 28, versículo 1 y Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Leo entonces inicialmente Éxodo 28, 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Deuteronomio 18. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Esto también puede ser corroborado en Éxodo capítulo 4, versículo 14, donde claramente se expresa que Aarón es descendiente de la tribu de Leví. En cuanto a su nombre en la Biblia hebrea, otra vez este nombre proviene de la primera palabra del libro, del primer versículo, capítulo 1. En hebreo dice, Vayikra el Moshe Vaidaber Adonai Elav, es decir, y llamó a Moisés y habló Jehová a él. De manera que la primera palabra da título a este libro. En hebreo se llama Vayikra, que traduce y llamó. Su nombre entonces se refiere a las primeras palabras que Dios dirige a Israel por medio de Moisés desde el tabernáculo recién erigido. Nos remite entonces a los últimos versículos del libro de Éxodo, donde vimos que la gloria de Jehová descendió sobre el tabernáculo que recién habían construido los israelitas. Levítico contiene instrucciones divinas que tienen como perspectiva esa nueva situación. Es decir, que Jehová, el Dios Santo, habita ahora en medio de un pueblo que es pecador. En segundo lugar, ¿quién escribió el libro? Bueno, como ya hemos afirmado en los videos anteriores, el Pentateuco es una obra única que tiene como autor Moisés. En este libro, especialmente, esa autoría se ve reflejada de manera muy fuerte y muy clara. Más de 100 veces a lo largo del texto se repite la expresión habló Jehová a Moisés o similares, dejando así una huella indeleble de la autoría mosaica del libro. ¿Cuándo fue escrito el libro? Los siguientes versos muestran claramente que cuando el libro se escribe, Israel aún no había poseído la tierra prometida. Levítico capítulo 14, versículo 34. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, continúa el texto. Observen que dice, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán. Capítulo 18, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Evidentemente Israel entonces aún no está en la tierra de Canaán. Y Levítico capítulo 23, versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. De nuevo, cuando hayáis entrado. De manera que este libro se escribe antes de que Israel
reciba la tierra prometida como su posesión. Todas las instrucciones del capítulo 19 y del capítulo 25 asumen esta misma situación. De manera que es evidente que Moisés escribe en el desierto antes que Israel entre a poseer la tierra. La historia narrada en el libro, cronológicamente hablando, es tan solo de algunos días. Observemos Éxodo capítulo 40, versículo 17, comparado con Números capítulo 1, versículo 1. Es decir, el versículo con el que cierra Éxodo, el versículo con el que abre Número. En medio de estos dos libros tenemos el libro de Levítico. Éxodo 40, 17 dice: así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Otra vez, noten el punto. Estamos ya en el segundo año de la salida de Israel de Egipto, por supuesto, el día primero, el mes primero. Ahí termina la narración del libro de Éxodo. Cuando abrimos Números, el primer versículo dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Entonces, de acuerdo a esta cronología, Éxodo cierra el primer día, el primer mes del año segundo. Números comienza la narración en el primer día del mes segundo del año segundo, lo cual entonces nos diría que la narración del libro de Levítico comprende solamente un mes, 30 días calendario. Consideremos ahora por qué fue escrito el libro. El libro de Éxodo terminó narrando un evento glorioso, maravilloso, la presencia de Dios descendiendo en el tabernáculo y ahora habitando en medio de su pueblo, lo cual nos deja con un asunto incierto, que de alguna manera ya había sido planteado en el mismo libro de Éxodo. Observemos Éxodo capítulo 33, versículos 1 al 4. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. ¿Notan el dilema que se presenta? Jehová ahora habita en medio de este pueblo, pero este pueblo es un pueblo pecador, un pueblo de dura cerviz. En aquel entonces, cuando Dios dice estas palabras, Moisés le rogó a Dios que su presencia acompañara al pueblo. Observen lo que dice el capítulo 33 de Éxodo, el versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Increíble el ruego de Moisés. En un acto de misericordia, Dios decide habitar en medio de su pueblo y peregrinar con ellos por el desierto. Por eso manda que se le erija una tienda portátil. El tabernáculo, como claramente leímos en el libro de Éxodo, era una tienda portátil. Se podía armar y desarmar. De esa manera entonces Dios podía peregrinar con el pueblo en medio del desierto. Pero el mismo pecado del pueblo suscita un gran dilema. Es este: ¿cómo un Dios santo, 3 veces santo, puede habitar en medio de un pueblo pecador de dura cerviz? Este es el gran dilema con el que nos dejó el libro de Éxodo. Pues bien, la respuesta a este dilema es el libro de Levítico. Inmediatamente se levanta la tienda de Jehová, el tabernáculo de reunión. Dios toma las medidas necesarias para lidiar con el pecado del pueblo. El grueso del libro de Levítico habla de los sacrificios con relación al pecado y del oficio de los sacerdotes. Los 10 primeros capítulos se dedican exclusivamente a estos temas. Capítulo 1 al capítulo 7, los sacrificios. Capítulo 8 al capítulo 10, los sacerdotes. Dios puede habitar en medio de este pueblo pecador si se toman las medidas necesarias para tratar con el problema del pecado. El sistema sacerdotal
lidia con el problema del pecado. Por tanto, es dispendioso y detallado, tratando con todo tipo de pecados. Si usted hace una lectura atenta del libro de Levítico, va a encontrar una descripción de todo tipo de pecados: voluntarios, involuntarios, comunitarios, personales, con conocimiento de causa, por ignorancia, pecados del pueblo, pecados de los líderes, pecados de los sacerdotes, por mencionar algunos. Pero también con diferentes tipos de ofrendas. Leemos el libro de Levítico y ¿qué encontramos allá? La descripción de diferentes tipos de ofrendas. Hay ofrendas expiatorias, holocaustos, ofrendas de paz, ofrendas mecidas, ofrendas de libación, entre otras. La palabra pecado aparece más de 40 veces en el libro y lo mismo podemos decir de la palabra sacrificio o relacionadas. El libro, entonces, presenta la necesidad del sacerdocio y los sacrificios para cubrir los pecados del pueblo con el propósito de que Dios habite en medio de ellos. El resto del libro de Levítico trata con varias leyes acerca de la santidad, el llamado Código de Santidad, capítulos 11 al capítulo 22. Y prescripciones acerca de las fiestas solemnes de Jehová, capítulos 23 al capítulo 25. Levítico termina con una sección de bendiciones y maldiciones, capítulo 26 y capítulo 27. De esta manera tenemos un llamado urgente y solemne a la santidad del pueblo de Dios. La frase santos seréis se repite 3 veces en el libro. Observemos, por ejemplo, Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45, que tiene, o se repite mejor en el capítulo 19, versículo 2. Levítico 11, 44 y 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, porque os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. La expresión yo Jehová aparece 46 veces en el libro, siempre refiriéndose a la forma como Israel debe vivir en conexión a la relación que ahora ostenta con Dios. Por ejemplo, Levítico capítulo 25, versículo 55. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. El sentido pactual del libro entonces sale a flote. En virtud del pacto, Jehová es el Dios de Israel e Israel es su pueblo, como vimos en el libro de Éxodo. Este compromiso pactual genera de parte de Israel un compromiso para vivir conforme a esa nueva realidad. Israel no puede vivir como vivía en Egipto. Ahora su forma de vida, toda regulada por Dios, tiene como propósito manifestar esta relación especial de pacto con Jehová. La segunda sección del libro de Levítico, que se refieren a leyes de santidad, tienen una relación directa con la primera, que se refieren a sacrificios y sacerdotes. Es decir, Levítico tiene una estructura básica que podemos verla en 2 partes. Una primera parte, capítulos 1 al capítulo 11, sacrificios y sacerdocio. Y una segunda parte, capítulo 12 hasta el 27, que tiene que ver con las normas de santidad del pueblo de Dios. Hay una relación evidente entonces en el libro en estas 2 ideas. La provisión divina para tratar con el pecado del pueblo, los sacerdotes y el sacrificio, en ningún sentido significa un relajamiento de las normas de santidad que Dios demanda de su pueblo. Israel es un pueblo especial en virtud del pacto que Dios ha establecido con ellos. Dios no va a renunciar a su pueblo ni siquiera por causa de su pecado. Levítico capítulo 26, versículos 44 y 45. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes,
Me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Es decir, Dios establece una relación especial con Israel. Dios le provee a Israel sacerdotes y sacrificios para lidiar con el problema del pecado, pero incluso así el pecado va a seguir siendo una realidad en medio de su pueblo. Dios no va a renunciar a su pueblo por causa de eso. Más bien Dios muestra a través del libro de Levítico que tiene en mente, que tiene sus propósitos, una manera de lidiar definitivamente con el problema del pecado. Dios disciplina a sus hijos, pues Israel debe vivir en santidad para mostrar a los demás pueblos la santidad de su Dios. Israel debe ser diferente incluso en cuanto al vestido, en cuanto a la siembra, entre otras ideas que encontramos en el libro de Levítico. Y cuando Israel peque, esos pecados van a ser perdonados por medio del sistema sacerdotal. La última parte del libro, capítulos 26 y 27, que se refieren a bendiciones y maldiciones, muestran el carácter eminentemente condicional del pacto mosaico, con unos ecos bien fuertes del pacto de obras hecho con Adán. Es decir, haz esto y vivirás, y si no lo haces, entonces morirás. Y esto es importante para que entendamos este contexto pactual de Éxodo, de Levítico, y en Deuteronomio va a ser aún más claro. El pacto que Dios establece con Israel es un pacto de obras, es un pacto condicionado a la obediencia de Israel. Al respecto, observen lo que tiene que decir Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 5 al 12. Romanos 10, 5 al 12. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El carácter entonces de este pacto eminentemente es condicional, es un pacto de obras. Sin embargo, aún en ese pacto de obras, Dios da una provisión para los pecados de ese pueblo. Pero evidentemente esto también era algo temporal en el plan redentivo de Dios. Noten lo que dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 14. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, estaba pensando en todas estas prescripciones levíticas, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Todo esto es referencia a los diferentes tipos de sacrificios que menciona Levítico. Continúa el autor de Hebreos: impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo es eso? Dice Hebreos: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Escuchen: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la
sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuál es el tema general del libro de Levítico? Israel, como pueblo pecador, necesita sacerdotes que medien por medio de sacrificios para que el Dios Santo pueda habitar en medio de ellos. Bajo esta perspectiva del perdón, Israel es llamado a una vida de santidad que proclame que su Dios es santo. ¿Cuáles son las principales doctrinas que enseña el libro entonces? Bueno, son tres, claramente presentadas anteriormente, pero ahora las enumeramos. Primera doctrina que claramente enseña el libro de Levítico: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cómo lo expresa Hebreos capítulo 9, versículo 22? Todo ese sistema sacrificial tenía como propósito mostrar la seriedad del pecado, cómo Dios trata con el pecado y que el pecado no puede ser simplemente barrido u olvidado. El pecado demanda muerte, demanda sangre. Eso tenía que estar muy bien grabado en la mente de los israelitas. Segunda doctrina que enseña el libro: el hombre pecador necesita un sacerdote que medie entre él y Dios. ¿Cómo no lo enseña Hebreos capítulo 5 versículos 1 al 4? El oficio sacerdotal tenía como propósito estar entre el hombre y Dios. Israel no se podía acercar directamente a Dios porque Israel es pecador. Así que necesitaba un mediador, alguien que se pusiera entre ellos y Dios y que entonces lograra que Dios apaciguara su ira. ¿Cómo hace Dios en este antiguo pacto? Lo hace a través de sacerdotes y de sacrificios. Pero como enseña el libro de Hebreos, esos sacerdotes, al ser ellos mismos pecadores, también y en primer lugar tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y esos sacrificios, de acuerdo al texto que leímos de Hebreos ahorita, no quitaban el peso de la conciencia, solo obraban externamente. La tercera doctrina que enseña el libro de Levítico es que el pueblo de Dios debe ser santo en toda su manera de vivir, porque su Dios es santo. Esa santidad en el antiguo pacto no solo estaba ligado a los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, sino que también estaba ligada a prescripciones externas, manera de vestir, la forma como cultivaban, la forma como vivían en medio de sus tiendas. Pero en cuanto a esa santidad que sigue siendo la demanda de Dios para su pueblo, el nuevo pacto, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Si usted tiene su Biblia a la mano, bien puede ubicarlo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es decir, este llamado de santidad, en términos de lo que Pedro nos dice, significa separarnos de toda contaminación, de carne y de espíritu, toda la contaminación que nos rodea en este mundo pagano. En séptimo lugar, consideremos la importancia teológica y el lugar que ocupa el libro de Levítico en toda la revelación bíblica, algo que ya debe estar en nuestra mente de acuerdo a todo lo que hemos dicho hasta este punto. El libro de Hebreos es una clara muestra de la importancia teológica del libro de Levítico. El texto de Hebreos, citado anteriormente, capítulo 9, versículo 6 al 14, muestra cómo toda la legislación levítica tenía como propósito ser sombra y figura del verdadero sacerdote que ofrecería el único sacrificio suficiente que quita el pecado. Es decir, el libro de Levítico está en el Antiguo Testamento para mostrar la seriedad del pecado y cómo Dios trata con ese pecado. Pero ese sistema sacerdotal, ese sistema de sacrificios que encontramos en el libro de Levítico no era la forma definitiva como Dios iba a tratar con el pecado. Era solo temporal y era sombra y figura de ese perfecto sacrificio, ese perfecto sacerdote que
Dios nos iba a proveer en la persona del Señor Jesucristo. Así que en este sentido, el libro de Levítico muestra esa necesidad particular de sacerdocio, de sacrificios, pero apunta tipológicamente al verdadero sacerdote y el verdadero sacrificio. Sin el libro de Levítico no podríamos entender las referencias neotestamentarias acerca del pecado, la sangre, el sacerdocio, los sacrificios, el cordero, entre otros. Sé que es un libro difícil de leer. La mayoría de cristianos tienen tropiezo con la lectura de este libro. Comienza muy bien la lectura bíblica en Génesis, en Éxodo, pero cuando llegan al libro de Levítico, muchos se desaniman en la lectura por todas estas descripciones. Pero es un libro fundamental, porque sin un entendimiento correcto de todo este lenguaje que encontramos acá, de todas estas prescripciones de Dios, de toda esta teología acerca del pecado, de la sangre, del sacerdocio, de los sacrificios, del cordero, entonces no vamos a entender bien el lenguaje del Nuevo Testamento. De manera que aquí, en el libro de Levítico, tenemos una muestra bíblica muy clara de la interdependencia entre los dos testamentos. Necesitamos Levítico para entender el Nuevo Testamento, pero necesitamos el Nuevo Testamento para entender correctamente el propósito de Levítico en todo el plan redentor de Dios. Como dijera Agustín de Hipona, el nuevo está escondido en el antiguo y el antiguo es revelado en el nuevo. Finalmente, mencionemos el bosquejo general del libro. El libro de Levítico puede ser dividido en 6 secciones generales. Primera, unos sacrificios que cubren el pecado, capítulos 1 al 7. Segunda, unos sacerdotes que median entre el Dios Santo y el pueblo pecador ofreciendo sacrificios, capítulos 8 al 10. Tercero, una ley de santidad, el código de santidad, que señala a Israel como un pueblo santo, como su Dios es santo, capítulos 11 al 20. Cuarto, una ley de santidad, código de santidad para los sacerdotes, particularmente, capítulos 21 y 22. Quinto, unas fiestas anuales o calendario litúrgico que tratan con el pecado y la santidad del pueblo, capítulos 23 al 25. Y finalmente, en sexto lugar, unas condiciones del pacto, bendiciones y maldiciones, capítulos 26 al 27. Espero que con esta breve introducción al libro de Levítico ustedes se animen a leer y encontrar allí la riqueza que Dios plasmó en este maravilloso libro del Antiguo Testamento. Y siempre tengan en cuenta que necesitamos entender muy bien el libro de Levítico para que de esa manera esas verdades que están plasmadas definitivamente en el Nuevo Testamento tengan mayor relevancia para nosotros y podamos asimilarlas de una manera más clara, de una manera más fuerte en nuestra propia conciencia. Gracias por estar en este nuevo video. Que Dios los bendiga.